Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy comenzamos el año con el Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición. El tema de hoy será síndrome de apnea obstructiva del sueño y obesidad. Y nos acompaña el doctor Juan Antonio Anaya Rojas. Antes de presentar al doctor y de iniciar, me gustaría cederle la palabra a la doctora Rocío Elisa Carrera Cerón, quien es titular de la División de Educación y Formación en Salud, para que dé unas palabras de bienvenida y de inicio de este ciclo académico. Bien, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta apertura del ciclo académico de los seminarios permanentes. En esta ocasión nos toca inaugurar el año del Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición, tocando un tema muy importante como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. A nombre del coordinador de Educación e Investigación de aquí de IMSS Bienestar, el doctor Luis Ernesto Caballero Torres, quisiera agradecer a todos los participantes, a todos los que nos acompañan, pero sobre todo a los organizadores, coordinadores de este seminario, el maestro Sergio Aarón de la Rosa y la maestra Julia Alejandra Chávez, quienes a lo largo del año estarán coordinando, organizando e invitando diversos ponentes con temas relevantes y que son expertos en esta materia y seguramente enriquecerán todo los contenidos que llevamos en la plataforma de CIESABI. Para este seminario nos podrán acompañar el primer miércoles de cada mes con nuevos temas interesantes y quisiera agradecer hoy especialmente a nuestro ponente, el doctor Juan Antonio Anaya. Cedo la palabra nuevamente al maestro Sergio para que presente la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de inicio. Y pues bien, el doctor Juan Antonio Anaya Rojas tiene una licenciatura como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es médico especialista en pediatría por el Hospital Juárez de México, avalado por la Universidad Autónoma de México, y es médico especialista en neumología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, también avalado por la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como médico especialista en medicina del sueño en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y pues bien, sin más preámbulo, le cedo los micrófonos al doctor Juan Antonio Anaya y gracias por colaborar en el desarrollo de este tema. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, agradeciendo la puntualidad y la asistencia y la introducción. Y como dicen, inauguramos estas jornadas. Estamos aquí para platicar un poco de lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? En la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, como ya dieron parte de la semblanza. Soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi carrera ha sido a través de la pediatría, neumología pediátrica, y mi interés actual es en relación a temas relacionados con el sueño, ¿no? En la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Daremos inicio a esta charla para hablar de la importancia de lo que es la apnea obstructiva del sueño y su relación con la obesidad. De nuestra agenda, tendrán más que nada una evaluación, más que nada será final. Hablaremos una pequeña introducción de lo que es el sueño, la obesidad. Los objetivos como tal es hablar de la epidemiología de los trastornos respiratorios del dormir, la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño, de la obesidad, las herramientas diagnósticas que contamos para este síndrome, la morbimortalidad asociada a la apnea obstructiva y a la obesidad, qué alternativas de tratamiento tenemos, unos casos clínicos, y dejaremos tiempo para comentarios y preguntas, y posteriormente tendrá una evaluación final. Recordemos que igual toda esta charla pues son algunos estudios que hemos realizado en la clínica y resultados de algunos pacientes. Por lo cual pedimos la discreción con los datos que vamos a presentar. Entonces iniciaremos con la introducción. Siguiente, por favor. Nosotros pues, tenemos un manual que es la Clasificación Internacional de Trastornos del Dormir, en la cual tenemos el síndrome de apnea hipopnea obstructiva dentro de los desórdenes respiratorios para el dormir. Entonces en eso tenemos la apnea obstructiva
que tenemos la clasificación en adultos y en pediátricos. En este caso hablaremos en generalidades de adulto y de pediátrico dentro de la clasificación de trastornos del dormir. Siguiente, por favor. Sabemos que en nuestro país y en el mundo pues, tenemos encuestas, cuestionarios, por lo cual queremos conocer datos epidemiológicos principalmente acerca de la relevancia para la prevalencia y la incidencia pues de las enfermedades más comunes que tenemos. Una de ellas es la obesidad, ¿no? En Salud 2023 se reportó que hasta el 37% tenemos de prevalencia en obesidad en adultos, 41% mujeres y 33% son hombres, por lo cual hemos visto que este porcentaje como tal pues ha ido en aumento o se ha mantenido. No hemos presentado como tal en los datos epidemiológicos una disminución en cuanto a la obesidad en adultos, y no hablemos de los pacientes pediátricos porque bueno, nuestra tasa pues, es de las mayores reportadas. En la encuesta se ha reportado que el alto consumo de bebidas energetizantes industrializadas pues aumenta esta posibilidad de tener obesidad. Y no solo de tener obesidad, hay publicaciones recientes que las bebidas comercializadas, cada bebida pues nos incrementa cierto riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales tenemos alta prevalencia, como la diabetes mellitus tipo 2. En general han reportado la prevalencia para apnea obstructiva del sueño medido por ciertos cuestionarios que tenemos como tamizaje, como el de Berlín, hasta de un 27%, sin encontrar diferencias entre los géneros. Predomina en áreas urbanas, en el grupo de 40 a 60 y pacientes con sobrepeso, hipertensión u obesidad. Ha habido comparaciones en relación a la prevalencia en diferentes lugares, ¿no? Dentro de los síntomas que podemos tener dentro de la apnea obstructiva del sueño, tenemos el ronquido, la somnolencia excesiva, ¿no? Cuando viene la combinación de esto, o con apneas presenciales o insomnio. Vemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, el ronquido se reportó hasta un 54% y más o menos es la prevalencia que permanece en otras ciudades de Latinoamérica. La somnolencia excesiva está un 17%, que es más o menos el porcentaje que se reporta en las demás. Y cuando presentamos toda esta combinación junto con las apneas presenciales, pues da una tasa en general del 3 al 6%, que en general sabemos que pudiera estar subestimada porque la prevalencia de lo que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas pues es aún mayor que este porcentaje. Siguiente, por favor. ¿Y qué tenemos? El último que nos ha reportado pues, la calidad y síntomas asociados con las apneas obstructivas del sueño, pues desde el 2016, ¿no? Ya esto prácticamente son 9 años, donde pues se ha hecho cuestionarios en relación a la calidad del sueño, ¿sí? Que la calidad si es buena, si es regular, si es mala, qué síntomas han presentado en relación a ronquido, apneas, la percepción de los pacientes en relación a su calidad del sueño, si descansan, si no tienen un descanso adecuado, y hay algunas categorías que nos ponen en un riesgo, ¿no? Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Ahí destacamos en líneas verdes en relación, por ejemplo, a la calidad del sueño cuando es regular muy buena, que en general el promedio reporta 89.1%. El ronquido reportan hasta 48%, prácticamente la mitad de los pacientes reportaron que tenían ronquido y solo 5% reportaron apneas presenciadas, que como mencionamos probablemente puede estar subdiagnosticado. La mayoría de estos pacientes que llegan a atención médica con nosotros y en otros centros de atención de sueño, pues en general no es de iniciativa propia. Como nos comentan los pacientes, yo no me escucho roncar. Por lo general es la pareja o algún otro familiar que está en relación a ellos, donde el ronquido pues fue de cierto modo molesto y que los hizo atender una consulta médica. La percepción de no descanso pues es hasta el 30% o de fatiga durante el día. Entonces prácticamente 1 de cada 3 pacientes refiere que tiene cansancio o fatiga, a pesar de que reportaron en el 89% que su calidad de sueño era buena, ¿no? Pero aún así reportaban fatiga. Y en la categoría 3, donde reportamos a pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 o que tienen hipertensión, pues es hasta un 10%, ¿no? Que es mayor a lo de lo que reportaban por apneas, que es 5%, ¿no? Entonces, prácticamente obesidad, hipertensión y que tengan riesgo de apnea, pues es al menos en ese de hace 10 años prácticamente 1 de cada 10 pacientes. Siguiente, por favor.
Y cuando vamos, pues en qué pacientes vamos a presentar pues lo que son sobrepeso, obesidad, cuáles son como las características fenotípicas de estos pacientes adultos en mexicanos mayores de 20 años, por ejemplo, están subrayados con azul, ¿no? Un hombre que sea con nivel socioeconómico alto, ¿no? Licenciatura o posgrado, que sea casado, pues prácticamente pues son los que tienen las mayores tasas, ¿no? Obesidad, sobrepeso, ¿no? Como que el mayor riesgo de que tengamos, pues digamos, estas alteraciones. Entonces, por lo general, las pacientes de comunidades rurales, que no sean hombres, y el nivel de escolaridad que sea menor, pues puede estar en relación de que el riesgo de sobrepeso, de obesidad, pues sea menor, ¿no? Y como vemos, pues la vida industrializada, la luz, que ha sido un factor para que los pacientes o las personas sigan trabajando, turnos rotatorios, esto va a impactar prácticamente en su alimentación, ¿no? Prácticamente el que alguien esté en una ciudad, el determinar el trabajo que tiene es muy diferente al que está en el pueblo. Muchas veces las pacientes de comunidades rurales prácticamente es día y noche, se acaba la luz del día y se acabó el trabajo, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en la ciudad, al tener luz prácticamente artificial, pues el trabajo continúa y esto da pues malos hábitos de cierta manera alimenticios, que disminuyamos o sacrifiquemos parte de nuestro sueño, porque el que está trabajando de noche, donde deberíamos estar durmiendo, pues estamos sacrificando esa parte, ¿no? Y ahorita veremos que va en relación con este aumento de obesidad, sobrepeso. Y hay unas imágenes ilustrativas, ¿no? De que pues, prácticamente si ves un paciente masculino, más de 40 años y tiene algún posgrado, pues seguramente puedes encontrar que esté en sobrepeso o en obesidad. Siguiente, por favor. Y bien, ahora, pues en realidad, ¿cuánto tiempo dormimos, no? Porque en relación el proceso que nosotros tenemos durante el sueño, que es un proceso fisiológico reversible que alterna con la vigilia o el despertar, pues en este proceso tenemos varios momentos donde nuestro... Se salió el Teams. ¿Qué le escribo? ¿Algo? Yo te escuchamos y te veo. Creo que se está compartiendo la presentación también. ¿Qué dificultad tienes? ¿Tiene? No veo la pantalla que se comparte. ¿Se minimizó la...? Ya. Ya, a ver. Sí, listo. Entonces hablamos de que pues la percepción o los horarios que nosotros tenemos, ¿no? En esta encuesta igual del 2016 veíamos las horas de sueño, menor de 7 horas, mayor a 9 horas, de 7 a 9 horas. En general pues, tenemos un promedio de horas durante toda nuestra etapa de vida, desde la gestación hasta que prácticamente estamos en la vejez, en el tiempo promedio que deberíamos tener, y no solo en el tiempo, sino en la calidad de que deberíamos de tener de este sueño, porque tener un sueño con adecuado tiempo y calidad, pues va a gestar que tengamos un sueño, digamos, donde hay procesos fisiológicos que va a tener que ver en la memoria, en la cognición, en las funciones de la tensión arterial, funciones metabólicas, de la glucosa, de la frecuencia cardíaca. Entonces hay procesos reparativos, no solo reparativos en base a estas funciones fisiológicas, sino en base también a procesos celulares que pueden estar dañados si tenemos algún trastorno durante el sueño. Estos procesos no se llevan de tal manera adecuada para que nuestro cuerpo pues recupere esas funciones y siga trabajando. Entonces, por ejemplo, en nuestra población en 2016, pacientes que dormían menos de 7 horas, en la población, digamos, de 20 a 40 años y de 41 a 60, que es la edad prácticamente donde tenemos pacientes que son, digamos, la línea de trabajo, pues estos pacientes, si sumamos prácticamente son 58%, prácticamente es 2/3 de la población reportó que dormía menos de 7 horas, ¿no? Que como mencionábamos, mucho está en relación a las horas de trabajo, a los turnos rotatorios, a algunas otras actividades. Entonces, donde necesitamos que tengan una adecuada calidad y cantidad de sueño en esta población productiva, pues está disminuida, ¿no? Prácticamente 2/3 de esta población. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos va a traducir la calidad y no solo la cantidad para estos procesos, pues en una buena o mala calidad de sueño? ¿Y cómo vamos a lograr esa buena o mala calidad?
pues igual que en todo, pues digamos que hay ciertas normas, ciertas reglas para que tengamos una mejor calidad, que todo esto va englobando lo que son las medidas de higiene de sueño. Siguiente, por favor. Las medidas de higiene de sueño, pues es una serie de actividades que nosotros tenemos que ir sistematizando para lograr un hábito adecuado para tener un sueño, digamos, con una adecuada calidad y cantidad. Vemos que el uso de pantallas actualmente que está pues de una manera en aumento desde los pacientes pediátricos en los adultos, el consumo de estimulantes, de café, de bebidas, ¿no? El no tener horarios regulares y una adecuada cantidad de sueño, pues nos va a hacer que tengamos una mala calidad y esto va a traducir en ciertos aspectos sistémicos, en una disregulación de este proceso fisiológico y que nos repercuta de una manera sistémica, metabólica y que inclusive aumente nuestra morbimortalidad. Siguiente, por favor. Pues cuánto deberíamos de dormir, ¿no? Como mencionábamos a un inicio, pues hay diferentes cantidades de horas en promedio de las que deberíamos de dormir. Por ejemplo, en un paciente escolar que se muestra en la imagen de 6 a 13 años, por ejemplo, tenemos de 9 a 11 horas en promedio, ¿no? Pero si ustedes preguntan a niños en la primaria y dependiendo la zona, probablemente la mayoría duerman menos de 9 a 11 horas, algunos por el traslado, más en la Ciudad de México, son 2 horas a la escuela, entran a las 7, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, se durmieron a las 11 o 12 por estar en la pantalla, pues durmieron 5 a 6 horas, ¿no? Seguramente estos niños podrían tener una repercusión a largo plazo por la calidad y la cantidad de sueño que están teniendo. Eso sin investigar si tienen algún trastorno del dormir y que sea respiratorio, por ejemplo. Siguiente. ¿Y qué se ha visto cómo está en relación pues el sueño, cómo se regula además la alimentación? Se ha conocido en pacientes que, por ejemplo, el tener alteraciones en la ingesta va relacionado si restringimos el sueño, ¿no? Si vamos de manera paulatina disminuyendo estas horas de sueño y más aún si tiene algún trastorno durante el dormir, de manera aguda no se puede observar, como en las primeras gráficas del lado izquierdo, digamos de la base al momento agudo, pues no se observa, pero ya en un momento crónico se ha observado que el aumento de la ingesta de estas kilocalorías en estos pacientes, cuando se va restringiendo de manera crónica la cantidad del dormir, pues hace que aumente, ¿no? Entonces esto nos daría la pauta de que tener estos cambios, esta restricción en los horarios de sueño, pues nos va aumentando la necesidad de tener una mayor cantidad de kilocalorías durante el día. Y se ha visto igual en otros pacientes en prevalencia de obesidad, por ejemplo, ¿no? Donde la duración del sueño ya sea normal, esperado para la edad como mostramos, que sea muy prolongada o que sea corta. El que está muy prolongada o muy corta, pues puede traducir algún trastorno durante el dormir, dependiendo de alguna otra sintomatología que refiere el paciente. Cuando hay alguna alteración, ya sea en el extremo de mayor cantidad o menor cantidad, pues va a repercutir y vemos que la tasa cuando es muy corto o muy prolongado el tiempo de sueño, pues hay una mayor prevalencia de obesidad en estos pacientes. Siguiente, por favor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cómo dormimos, no? Se ha visto que pues el ciclo que mantenemos para el dormir cuando hay alguna alteración, este ciclo en el horario, ¿no? Si dormimos después de medianoche, antes de medianoche, el disruptir este ciclo circadiano, pues nos va a tener alteraciones que van a repercutir de manera metabólica, ¿no? En el control de la glucosa, en el control de los lípidos, ¿no? Que haya una disbiosis en toda esta regulación sistémica y que esto nos traduzca prácticamente pues, enfermedades crónico-degenerativas, una mayor morbimortalidad, alteraciones en la cognición, en la conducta. Se ha visto que el área singular anterior pues, se ha visto afectada cuando los pacientes tienen estos cambios, estas restricciones durante el sueño a largo plazo, traduciendo una mayor ingesta, mayor demanda de kilocalorías, esto traduciendo obesidad, a la obesidad de inflamación sistémica y prácticamente una alteración en todo el organismo. Siguiente, por favor. Y pues todo esto se va gestando, como veíamos, hay señales de la corteza al hipotálamo, donde pues las señales se van viendo afectadas pues de todo el tiempo que nosotros tenemos de vida.
tenemos que hay etapas durante el sueño que van cambiando a lo largo de estas, digamos, a lo largo de la vida, desde que somos o desde que pasamos por el tiempo de recién nacido, preescolares, jóvenes, adultos mayores, pues el tiempo que pasamos en sueño profundo, en sueño ligero, el tiempo de vigilia, pues va disminuyendo. Los procesos cognitivos de reparación celular, que tienen que ver también con la inmunidad de nuestro cuerpo, pues gestándose en el sueño profundo, en el sueño de movimientos oculares rápidos o en el sueño REM, pues estos procesos de reparación de la cognición, de las funciones sistémicas, de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, pues el sueño de ese tipo, digamos que va disminuyendo, ¿no? La necesidad de ese tipo va cambiando conforme va pasando el tiempo y el sueño superficial pues igual se va modificando. Entonces, el tener disrupción de estas cantidades de sueño que tenemos o necesitamos durante toda la etapa de nuestra vida, el tener estas alteraciones pues nos va a traducir, como veíamos, complicaciones como tal sistémicas. Siguiente, por favor. ¿Y qué hay en relación a la apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y obesidad? Hay múltiples revisiones que hablan acerca de apnea obstructiva, ya sean adultos o pacientes pediátricos, y obesidad, ¿no? Hay relaciones como tal en la fisiopatología que son de manera bidireccional, ¿no? Que la obesidad en relación a la obesidad central y a la apnea obstructiva del sueño, pues va a haber cambios en hormonas, ¿no? Cambios metabólicos, ¿no? Cortisol, en la leptina, en la insulina, en el glucagón, ¿no? Que esto va a cambiar el apetito. Como sabemos, pues la leptina está en relación al apetito, a la saciedad, y si hay cambios en estos pacientes traducidos más en los que tengamos con apnea obstructiva, independientemente que no tengan obesidad, pues nos va a dar cambios en el apetito y en la saciedad. ¿Qué nos va a traducir todo esto? Esta relación bidireccional, activación simpática. En los pacientes que tenemos con apnea obstructiva del sueño, pues tenemos despertares o alteraciones posteriores también a los eventos obstructivos, a los cambios en la saturación de oxígeno, nos traduce una mayor actividad simpática, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la tensión arterial, toda esta hipoxemia que se va generando de manera intermitente, pues nos crea también cambios celulares que nos van a traducir inflamación, hipercoagulabilidad, aumento de la resistencia a la insulina. Esta hipoxemia crónica va a cambiar el endotelio, las paredes del corazón, remodelación cardíaca, nos puede traducir aumento de las cavidades, hipertensión pulmonar. A largo plazo, ¿qué más? Infarto al miocardio, evento vascular cerebral, también son productores de alteraciones en el ritmo, ¿no? Arritmias nos puede presentar, y una serie, todas enfermedades sistémicas en relación a la bidireccionalidad entre la obesidad y la apnea obstructiva del sueño. Siguiente, por favor. ¿Y qué tenemos en esta fisiopatología como factores de riesgo? Si tenemos aumento en la edad, que el sexo, ¿no? El masculino, la obesidad, el alcohol, la menopausia, porque va a tener también algunos cambios en relación a esto, y anormalidades craneofaciales, que lo vemos más en pacientes pediátricos. Todos estos factores de riesgo perpetúan o tenemos como tal que nos puedan condicionar una apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué tenemos como esto? La apnea nos va a ocasionar fragmentación del sueño, ¿no? Despertares recurrentes. Todo esto va a hacer un estrés oxidativo, aumento de los radicales libres de oxígeno, inflamación sistémica, alteraciones en la lipasa, como tal aumento de la actividad simpática, ¿no? Como veíamos, alteración en la glucosa, en la insulina, en el glucagón, va a traducir una cascada inflamatoria prácticamente, al igual que en la obesidad, y nos va a cambiar las relaciones, la resistencia de todas estas hormonas en relación a colesterol, a triglicéridos, y pues no solo afecta de manera sistémica lípidos, glucosa, también nos va a tener cambios en nuestras células a nivel cerebral, ¿no? Todas estas cascadas inflamatorias y disruptivas, pues nos va a dañar el DNA de las células que tenemos a nivel cerebral, y como resultado, pues vamos a tener una disfunción o alteración en la cognición. Muchos de estos pacientes que nosotros vemos en la consulta externa, pues tienen alteraciones en la memoria, las funciones mentales ya no están conservadas, ¿no? Por ejemplo, dicen ya no sé hacer una multiplicación, una división, aunque parezca un poco absurdo, pero muchos tienen estos problemas referidos, porque pues hay una inflamación sistémica que también va a afectar como tal la neurocognición. Siguiente, por favor.
¿Qué han visto en los pacientes? En los pacientes en relación a las hormonas, algunas de las que han estudiado, como mencionaba, pues la leptina relacionada con la saciedad. En la leptina se ha visto que hay incrementos, ¿no? Como tal hay una resistencia, entonces los niveles van a aumentar. En comparación, pacientes que tengan apnea con los controles, siendo o no siendo obesos, independientemente, los niveles de leptina van a aumentar y pues esto va a tener cambios en la saciedad, en el hambre y como tal una mayor ingesta de calorías como veíamos en las presentaciones pasadas. Siguiente, por favor. ¿Y qué se ha visto en relación a lo que comentamos de la restricción del sueño, de los cambios de horarios, de la inflamación sistémica? Pues todo esto también va a dañar las barreras. Una de ellas es la barrera hematoencefálica. En algunos modelos anatómicos que se han hecho, la restricción crónica pues ha alterado la permeabilidad, por ejemplo, de la barrera hematoencefálica en las ratas. Y tenemos este ejemplo del control con la restricción durante 10 días, que se puso colorante, que es azul de Evans, y vemos pues tal que la permeabilidad fue afectada, porque lo vemos que donde está en rojo, pues ya tiñó de cierta manera posterior a la restricción, ¿no? Entonces traduce, como vemos, inflamación, cascada de ciertas citocinas, y además las membranas también se encuentran, las barreras se encuentran dañadas, como lo vemos en este ejemplo. Siguiente, por favor. Del diagnóstico hay pues múltiples herramientas, ¿no? Hay herramientas en adultos, tenemos cuestionarios, tenemos ciertos tamizajes, la sintomatología. Entonces hay diferentes herramientas que podemos tener. En pediatría también tenemos ciertas herramientas porque no todos son susceptibles de hacer un estudio para el diagnóstico como tal. En pediatría, como veíamos en las causas en relación a fisiopatología, anormalidades craneofaciales, por ejemplo, que nos pueden llamar la atención. Esto porque nos va a alterar la vía por la cual respiramos. La vía por la cual respiramos pues, debería ser la nariz, que es la que está diseñada para filtrar, calentar, humedecer el aire. Sin embargo, en muchos de estos pacientes con anormalidades craneofaciales, la vía que está diseñada se encuentra afectada y pues muchos de estos pacientes tienen respiración oral, ¿no? Entonces, la respiración oral va a crear ciertos mecanismos de cambio porque no está diseñada y nos va a dar alteraciones en el flujo de aire. Y no solo en malformaciones, en pacientes con obesidad, en pacientes con rinitis crónica, alérgicos, con asma, con ciertas enfermedades como el síndrome de Down, síndrome de Prader-Willis y algunas otras manifestaciones. Hay como tal 50 signos, síntomas y causas que nos pudieran dar apnea obstructiva en pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica solo para representar en general pues la sintomatología que pueden llegar a presentar. Muchos de estos niños que llegan a la consulta, por ejemplo, tienen a lo mejor el desempeño escolar se ve afectado, las calificaciones, la interacción social con sus compañeros, ¿no? Algunos llegan por problemas, porque tuvieron peleas, porque no obedecen al maestro, no obedecen en su casa. Algunos aparentemente tienen neuresis que no está explicada, tienen hipertensión pulmonar, tenemos pacientes que han llegado por hemoptisis también, que es una causa menos común, que tienen somnolencia durante el día, que tienen fatiga o que están hiperactivos, poca concentración. Tenemos diferentes signos y síntomas que pueden presentar en el paciente pediátrico o simplemente ronquido y respiración oral. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Que todos conocemos. Es un paciente que seguramente tiene respiración oral. Vemos cómo está el mentón, está pequeño, está retraído. Y pues el desempeño escolar, pues es malo, ¿no? Entonces, la actividad, ¿no? Las travesuras o el desempeño que hace en la animación, pues sería un prototipo prácticamente de signos y síntomas de apnea obstructiva en pacientes pediátricos. Siguiente, por favor. ¿Y cómo lo reconocemos? Como menciona mi maestro, y se dan algunos ejemplos, pues desde la era de la madera, ¿no? O sea, necesitaríamos más que una batelenguas, por ejemplo, en pacientes pediátricos, para observar pues, que hay obstrucción, ¿no? Hay obstrucción que, por ejemplo, pues tenemos hipertrofia de cornetes, aumento de las adenoides o amígdalas, ¿no? Entonces, en pacientes de 2 a 4 años que tenemos este problema, y se puede manifestar hasta los 4 a 6, el ronquido, de la respiración oral, pues prácticamente usando la madera podemos observar la causa de la obstrucción, ¿no? Muchos de estos pacientes pediátricos mejoran quitando la causa de la obstrucción, por ejemplo, en la imagen, pues amígdalas y adenoides, ¿no? O algunos otros
probablemente requieran una evaluación más avanzada, ¿no? El metal. Si vemos con rinoscopio y vemos un pólipo o alguna otra causa que nos esté causando obstrucción y respiración oral, podríamos evidenciarlo. O nos vamos a la otra era, ¿no? Tenemos ya la era digital, las fibras ópticas, los endoscopios, ¿no? Entonces nosotros en neumología pediátrica evaluamos la vía aérea desde la nariz, ¿no? Hasta la tráquea, bronquios y demás. Muchos de estos pacientes son susceptibles a un estudio, digamos, de sueño inducido farmacológicamente, donde vimos los cambios en las cuerdas vocales, en la laringe, si vemos que hay alguna alteración o alguna obstrucción, que sea susceptible de algún manejo quirúrgico o de otra manera. Siguiente, por favor. Sintomatología de adultos es muy variable. Vemos en la imagen, podemos tener un paciente geriátrico, que dice, no, pues tengo problemas de la próstata, ya está controlada, tuvimos resección, pero aún así presenta nicturia, o simplemente la esposa que va porque manifiesta que su esposo pues tiene ronquido, hay falta de concentración, hay diaforesis, de los diurnos cefalea, la somnolencia, reflujo gastroesofágico, o como veíamos el desempeño escolar que también puede estar afectado. Lo más común es que tengan fatiga, de lo que refieren a los pacientes adultos. Siguiente, por favor. Hay, además de estas herramientas, pues muchos cuestionarios. En pediatría ocupamos ciertos cuestionarios o la observación para determinar pues, los pacientes que tienen alto riesgo, aparte de la sintomatología y la exploración física. Igual en adultos, hay cuestionarios que nos evalúan el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, si tiene hipertensión arterial, la circunferencia de cintura. Entonces, digamos que nos da cierto riesgo y nos va clasificando a estos pacientes. El estudio ideal, el estándar de oro en el mundo y en cualquier lugar, pues es un estudio de sueño, el estudio de la polisomnografía. Entonces, para tener, digamos, un diagnóstico necesitaremos criterios A, criterios B o simplemente un criterio C. Entonces, como tal, a veces no es suficiente con que tengamos un cuestionario o tamizaje. Necesitamos un estudio de sueño para caracterizar la arquitectura del sueño de estos pacientes, ver los despertares, la saturación de oxígeno. Algunos son susceptibles de medir el dióxido de carbono y ver estos eventos, ¿no? Ya sea que sean apneas obstructivas, hipopneas, apneas mixtas o de algún otro tipo, y con esto caracterizar de una mejor manera el diagnóstico de estos pacientes. Siguiente, por favor. Las comorbilidades asociadas, pues prácticamente cualquiera. Tenemos pacientes con obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión arterial, trastornos renales, neurológicos, cardiovasculares. Muchos de estos pacientes ya tuvieron infartos, tuvieron cateterismos, pero siguen hipertensos, ¿no? Tenemos pacientes que tuvieron 2 cateterismos, tienen 2 stent y permanecen con cifras de tensión arterial de 220, ¿no? Ejemplos de ese tipo. O que ya tuvieron un evento vascular cerebral y ya está controlado aparentemente todo, pero nadie se ha detenido a preguntar la calidad y la cantidad de sueño de este paciente, ¿no? Si tiene ronquidos, si tiene apneas, si tiene alguna alteración. Y probablemente el disruptor de todas estas causas sistémicas y metabólicas, pues es algún trastorno durante el sueño, ¿no? Entonces, esto prácticamente tiene que ver con todos los sistemas. Siguiente, por favor. Del tratamiento, veremos, digamos, ciertas modalidades que se han implementado en relación a la reducción del peso, a la apnea, a todo este tipo de situaciones, pero prácticamente lo que nosotros tratamos de llevar el mensaje, pues como veíamos desde la introducción, pues prácticamente el 30% en edad productiva está durmiendo menos, duerme menos de 7 horas, ¿no? Pues la traducción del tratamiento es de que deberíamos de tener una cantidad y calidad de sueño adecuada y en caso de que presentamos alguna sintomatología durante el sueño, pues sea de cierto modo detectada, ¿no? Una detección oportuna con un estudio adecuado para recibir el tratamiento, mejorar la calidad y la cantidad del sueño y prácticamente el dormir, que sea de una manera adecuada, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos de tratamiento? Tratar la parte que tenga afectación durante el sueño. En este caso, la apnea obstructiva, que hay muchos de enfermedades que nos pueden alterar el sueño. Siguiente, por favor. Por eso ahí pusimos el dormir, ¿no? Que era la explicación previa. Siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas? Nuestras metas, ¿no? Nuestras metas, como en todos nuestros pacientes en el sistema de salud,
Entonces, revertir síntomas diurnos, nocturnos, prevenir las complicaciones, ¿no? Que digamos, tienen cierto impacto en la calidad, no solo del paciente, sino de sus familias y de la sociedad, y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que es nuestro objetivo principal. ¿Cómo lograremos esto? Hay cierto tipo de prevenciones. Siguiente, por favor. La prevención primaria. Si encontramos a un hombre de 40 años y le medimos el cuello y la cintura, probablemente tenga obesidad. Muy probablemente también consuma alcohol o fume, ¿no? Entonces, prácticamente la prevención primaria, pues es enfocarnos en estas medidas que, como hemos visto, tal vez no lo hemos logrado porque la prevalencia de la obesidad y de todo lo que tenemos en nuestro sistema en el país, pues sigue muy alta, ¿no? Entonces, las medidas que hemos encaminado, al menos de este tipo, todavía no las hemos logrado y esto interrumpe o tiene que ver con el sueño, ¿no? Como veíamos, la regulación del apetito y la saciedad tiene que ver con la cantidad y cantidad de sueño que tengamos, ¿no? En algunos otros pacientes, de prevención primaria, pues las detecciones desde edades tempranas, ¿no? Hay muchos pacientes de 3 a 4 años que entonces son susceptibles a lo mejor de un manejo odontológico. Llegan por caries, por gingivitis, por medida cruzada y tienen respiración oral, pero probablemente su problema se pueda resolver de una manera odontológica también. Siguiente, por favor. Pasamos la siguiente, por favor. Creo que se brincó una. Prevención secundaria, detección de la enfermedad, ver la población de alto riesgo, como vemos hombres, índice de masa corporal más de 30, hipertensión, diabetes, obesidad, y marcadores inflamatorios, que digamos no los medimos, en algunos países del primer mundo sí miden relación de índices de neutrófilos, ¿no? Que se encuentran incrementados, o lípidos, que es lo que pudiéramos medir. De hecho, se ha visto en pacientes que tienen tratamiento para la apnea obstructiva del sueño, independientemente de cuál sea la modalidad, pues estos índices inflamatorios de las relaciones de los linfocitos y los neutrófilos se encuentra disminuida posterior a que tenemos un tratamiento adecuado. Tenemos también lo que es la prevención terciaria, que es prácticamente pues en relación a las comorbilidades, ¿no? Porque el tener apnea obstructiva del sueño pues nos va a incrementar el riesgo de obesidad, de hipertensión y de síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Creo que se saltó una. Me regresa a la pasada, por favor. Bueno, creo que siguiente. Es la terciaria, que veíamos en los pacientes sintomáticos, reducir la gravedad y las complicaciones, ¿no? Como el síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Otra parte del tratamiento que tenemos, pues, es estos dispositivos, ¿no? Que generan presión positiva continua en la vía aérea. Estos dispositivos, pues, prácticamente se deja para pacientes con apnea moderada o severa y cuando tienen esos índices, nosotros clasificamos por un índice de gravedad que varía en adultos y en pediátricos, más sin embargo, algunos pueden tener un índice no moderado o no grave, más sin embargo, ya tienen infartos, EBC, arritmias, algunas otras comorbilidades que sean susceptibles de mejorar esta permeabilidad, porque hay una colapsabilidad de la vía aérea superior que va a generar estas obstrucciones o hipopneas y reducción en la saturación de oxígeno. Es otra alternativa. Desafortunadamente, pocos de los pacientes se llegan a pegar. Se ha reportado en México y en el mundo que el 30 al 50% de los países se pueden apegar a un dispositivo de presión positiva continua de la vía aérea. Siguiente, por favor. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Que es lo que nos dicen, pues, en todos lados, ¿no? Haz ejercicio, camina, corre, y la gente, como cuando vas a ver al nutriólogo, ¿no? Tiene una alimentación adecuada, pero si no tenemos un sueño, digamos, reparador, donde tengas una adecuada alimentación, donde no tengas tanta hambre, que la saciedad esté adecuada, pues también la actividad que vas a hacer durante el día, pues no va a ser, digamos, de una manera eficiente. Hay estudios donde han comparado rutinas de ejercicio aeróbico de 150 minutos a la semana, de 12 semanas, donde han comparado, pues nosotros vemos la macroarquitectura del sueño, que es en la tabla número 2, son variables polisomnográficas.
la polisomnografía, que es el estudio, el estándar de oro para muchos de los trastornos durante el sueño, pues vieron estos cambios, ¿no? Como tenemos al Homero pensando en la cerveza, que no puede correr, o ya con prácticamente ropa, ¿no? De florecitas, y el otro pues ya prácticamente con ejercicio, un peso adecuado y durmiendo bien. Pues ha habido cambios en la arquitectura del sueño, en estas etapas superficiales, en las etapas profundas, donde han visto que pues de manera adecuada el realizar ejercicio pues nos traduce una mejor calidad y nos va a dar cambios en esta arquitectura del sueño, ¿no? Que es parte del tratamiento, más sin embargo no lo podemos hacer de una manera adecuada si no identificamos la causa que nos altere la calidad y la cantidad del sueño que estamos teniendo. Siguiente, por favor. Otras alternativas, ¿no? Como sabemos, hay otras alternativas farmacológicas, ya que durante la apnea obstructiva tenemos alternativas farmacológicas y no farmacológicas. De las no farmacológicas, como mencionábamos, el ejercicio, ¿no? La alimentación. De las farmacológicas hay ciertos medicamentos que ahorita están en boga de muchos de los pacientes para diferentes situaciones, para diabetes, obesidad. Se ha visto que este fármaco, que digamos desde el tipo del GLP-1, pues en pacientes que se ha estudiado en relación al placebo, al uso de este fármaco, cuando tienen apnea obstructiva del sueño y cuando tienen obesidad, pues se ha visto que sí tienen cambios en relación al peso y en relación al índice que clasificamos la apnea obstructiva. Siguiente, por favor. Vamos a ver unas tablas donde vamos a ver los cambios en estas índices, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el placebo y el uso del fármaco, que por ejemplo, tras 52 semanas de tratamiento, pues prácticamente tenemos de un 4.8 a un menos 27% en relación a un cambio de los eventos por hora obstructivos que teníamos en el estudio polisomnográfico y también en el cambio del peso, ¿no? Hasta un 20% que se puede lograr en el cambio de peso en relación a estos fármacos, prácticamente un año de tratamiento, además como del índice de masa corporal y los eventos obstructivos de sueño. Estos tratamientos, como decimos, son complementarios, ¿no? Son complementarios en relación a la disminución del peso, pero si solo utilizamos el fármaco para que disminuya el peso y disminuya el índice, pero no mejoramos el trastorno de base, en este caso la apnea obstructiva del sueño, pues como veíamos los cambios a nivel cerebral en relación a la corteza, al hipotálamo, a la leptina, a la saciedad, pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces nuestro objetivo es tener, digamos, un control adecuado de nuestra cantidad y calidad de sueño para que aunado a esto, además tengamos el plus del ejercicio, de la dieta y de los fármacos que nos pueden disminuir el peso y este índice de apnea-hipopnea que lo vemos en la polisomnografía. Siguiente, por favor. Bueno, viene aquí dos casos clínicos de manera ilustrativa, pocas palabras, un poquito más de imágenes. Tenemos un niño de la edad escolar, que su madre lo lleva porque es muy hiperactivo, pelea con los demás compañeros, tiene ronquido, tiene respiración oral, ¿no? Entonces se queja que durante el día ha tenido un poco de sueño, no hace las tareas, las actividades, y el examen físico pues solo evidencian esto, ¿no? Las amígdalas. Siguiente, por favor. La pregunta va en relación de si nosotros ¿sería suficiente el examen físico? ¿Sería suficiente la anamnesis, el interrogatorio, la historia clínica para establecer el diagnóstico de, que en este caso sospechamos, como es el tema, de apnea obstructiva del sueño? ¿Creen que sería suficiente solamente el examen, el interrogatorio, o necesitaremos alguna otra herramienta? ¿Alguien que participe? Pueden levantar su mano o escribir en el chat. Tal vez para animar la participación, ¿nos podría repetir la pregunta? Sí, Tal vez no lo escuchamos. en base al paciente, al escolar, con ronquido, con somnolencia diurna, con respiración oral, malas calificaciones,
¿Sería suficiente el examen físico, lo que te refiere la mamá, lo que ves en el niño, para establecer, en este caso, en nuestro tema, el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño? ¿O necesitaríamos alguna otra herramienta que nos podría dar como tal el diagnóstico? Noemí nos escribe examen físico e interrogatorio. ¿Ok? ¿Alguien más? En Facebook nos escribe Mayra Ayala que requiere valoración por el otorrino. Ponte Pila Consti nos escribe, no, es necesario hacerle un estudio de sueño en un laboratorio de sueño. Aquí en Teams, María Isabel Mejía nos dice una polisomnografía y Jessica Guadalupe Guzmán preguntar hábitos de sueño. Ok. Digamos que el diagnóstico, por ejemplo, en el ejemplo que les di de adultos, decimos criterio A, ¿no? Sintomatología, más criterio B, que tengamos índice en adultos más de 5, en niños es más de 1, o el criterio C, que sea más de 15. Realmente, por ejemplo, en el paciente pediátrico y en los adultos, lo ideal, en un mundo donde tengamos todos los recursos, sería que le hiciéramos, como mencionaba, un estudio de sueño, o que sería la polisomnografía, que digamos es el estudio de sueño, ¿no? Entonces ese sería el estándar de oro que nos daría el diagnóstico. Más sin embargo, como estamos, pues digamos, en algunos lugares donde el acceso a veces al sector salud y más al estudio de polisomnografía, que de cierto modo es costoso, no hay en todos los lugares y la accesibilidad no es la misma, pues hay otras herramientas diagnósticas, ¿no? Entonces la respuesta sería que no bastaría con eso, necesitaríamos estudio de sueño. Más sin embargo, en las poblaciones, pues tenemos otras herramientas, ¿no? Los hábitos de sueño, cuestionarios pediátricos, el examen físico, lo que te refiere a la paciente, el que lo puedas observar durante la noche, si ves apneas presenciadas, si ves cambios en la respiración, en relación al tórax, al abdomen, al ronquido, si baja la saturación, ¿no? Cambios en la frecuencia cardíaca. Hay algunos otros tests que nos pueden servir cuando no tenemos el acceso a la polisomnografía. Sí, como mencionaron igual, muchos de estos pacientes son susceptibles a que si tenemos el sitio obstructivo identificado, pues tengan una valoración por un otorrinopediatra, idealmente, ¿no? Porque muchos de estos pacientes, cuando no tenemos el estudio del estándar de oro, que es lo ideal, pues son susceptibles a un manejo quirúrgico y la mayoría de estos pacientes pues ya no presentan la sintomatología posterior a este manejo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de un estudio de sueño, es una polisomnografía, donde tenemos al lado izquierdo los diferentes canales que registramos, oculograma, el mentón, la actividad cerebral, tenemos la actividad del electrocardiograma, de los movimientos de piernas, tenemos además los sensores para el flujo, las bandas que nos registran los movimientos torácicos, de abdomen, la saturación de oxígeno y el ronquido. Por ejemplo, ahí tenemos en estos canales señalados, digamos, de rojo, pues los eventos donde el flujo prácticamente cesa y vemos que hay cierto esfuerzo en las bandas de tórax, en las de abdomen igual, donde el esfuerzo porque este aire prácticamente puede estar, digamos, ingresando a través de la nariz, pero son periodos recurrentes donde cesa el flujo. En este cese del flujo que tiene que ser más del 90%, y en adultos al menos 10 segundos o más, y en niños 2 ciclos respiratorios, pues vemos que tenemos varios eventos de apnea obstructiva del sueño en la fase REM, donde como vemos, pues van a ser todos los procesos de la inmunidad, de la cognición, de la reparación celular y demás. Y vemos, por ejemplo, la saturación en la parte de abajo, la saturación que presenta en estos eventos, pues llega hasta el 66%, ¿no? Una hipoxemia considerable. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En esta otra vemos la representación de varias épocas igual, donde tenemos en una etapa de sueño N2, donde vemos en color azul y en rojo, pues estos eventos donde hay cese del flujo y cambios en los movimientos torácicos y abdominales, y también en relación a la saturación de oxígeno, que se mantiene prácticamente en el 80, 84, 86%,
y que presenta también cambios en la actividad electroencefalográfica en relación a los alertamientos posterior a estos eventos. Y estos alertamientos nos van a actividad, cambios simpáticos en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto pues va a disruptir como tal el sueño y va a cambiar nuestra arquitectura con mayor índice de despertares o de alertamientos. Siguiente, por favor. Este es otro paciente en relación cuando tenemos identificados estos eventos obstructivos y echamos de la mano, por ejemplo, de dispositivos de presión positiva, como veíamos el ejemplo del CPAP. Entonces vemos el flujo del CPAP que se mantiene prácticamente constante, donde dice flujo CPAP, movimiento torácico abdominal de una manera constante, más sin embargo, por ejemplo, ahí aún así permanece todavía la hipoxemia, aunque ya no tenemos estos eventos obstructivos que veíamos en las épocas pasadas. Siguiente, por favor. Y bueno, esos serían algunos ejemplos, digamos a manera general, de la apnea obstructiva en relación a la obesidad, un poco hablando de adultos, epidemiología, y en relación a niños, que es un tema muy extenso. En la literatura, si buscan apnea obstructiva, pues, son infinidad en PubMed de páginas que pueden salir en relación a la investigación que se hace durante este tema. Y ahora abrimos el chat para algún comentario o pregunta. Muchas gracias por tan completa explicación de este proceso de enfermedad y cuidado de la salud también. Les recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat o levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que hagan la pregunta de viva voz. También les recordamos a las personas que nos están siguiendo desde Facebook que pueden escribir la pregunta y se la compartimos al doctor Juan Antonio. Bien, no sé, escuchando la sesión, me pareció que es una condición de salud que involucra muchos de los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Obviamente el sueño, la actividad física, las jornadas laborales, la alimentación. Entonces, tiene que ver con todos los actividades que realizamos las personas durante la vida cotidiana y pues también me imagino que ello o esas particularidades permite o favorece que haya un abordaje multidisciplinario para atender esta condición. Abriendo ya esa introducción, no sé si nos pudiese comentar un poco desde la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, pues cómo hacen este abordaje multidisciplinario. Claro que sí, como usted menciona y como comentamos en nuestros pacientes, pues prácticamente un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo, ¿no? Entonces, de manera esencial, pues que tiene que ser importante, tiene que tener repercusiones en nuestro sistema, ¿no? En todas nuestras funciones, digamos, sistémicas, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, y como usted menciona, pues es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, en la clínica de trastorno del sueño, tenemos varios especialistas que nos dedicamos a abordar este tema en relación al sueño. Tenemos especialistas en neumología pediátrica, neurología de adultos, neurofisiología, tenemos también psiquiatría, ¿no? La parte psicológica también juega un papel importante, ¿no? Muchos de ellos en relación, por ejemplo, al insomnio, echamos la mano de lo que es la especialidad de psiquiatría, de psicología, otorrinolaringología, ¿no? Como mencionaban algunos, evaluación, y echamos de la mano de todo, de geriatría, varias ramas, porque es como tal un abordaje, como usted comenta, pues multidisciplinario. Muchas veces de los pacientes, como en el caso clínico, vienen referidos de su pareja, vienen referidos porque tiene ronquido, porque no lo deja dormir, porque tiene alguna alteración. Tenemos pacientes referidos de instituciones públicas de salud pediátricas, en adultos, de cardiología, de neumología en relación a hipertensión pulmonar, a hipertensión arterial sistémica, a arritmias, a glaucoma también cuando tienen algún control adecuado, a dislipidemias, y realizamos diferentes test a todos los pacientes. Evaluamos de manera general y complementaria pues la sintomatología que refiere el paciente, cuál es su motivo de consulta, ¿sí? Cuál es la causa. En relación a eso establecemos cuál es la probabilidad diagnóstica
establecemos el uso de herramientas como la polisomnografía, que es el estándar de oro con el cual contamos nosotros en la clínica, y algunas otras herramientas para complementar el diagnóstico de los pacientes, y se realiza un manejo multidisciplinario de todos los médicos que se encuentran en la clínica, que está abierta de manera al público en general. Contamos con nuestra página, donde muchos de los pacientes nos pueden localizar, hay ciertos tests que pueden realizar, y digamos es un enfoque que realizamos general para irnos a la causa que compete y poder mejorar la calidad de vida en relación a un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, y evitar así un aumento de la mortalidad de estos pacientes y complicaciones, ya que muchos de ellos se gestan desde la edad pediátrica con ronquido, con apneas, y cuando los vemos, algunos desafortunadamente, pues ya vienen porque tuvieron 2 stents, tuvieron infarto, tuvieron EBC. Entonces, buscamos, digamos, de cierta manera, como en todo el sistema, pues prevenir estas complicaciones. Excelente. Ahora, una pregunta desde el Facebook. Ponte Pila Constin nos escribe: felicidades por la ponencia, doctor. Excelente información. ¿Cuál podría ser una estrategia preventiva para mejorar la calidad de sueño en la población de adultos mayores? Para mejorar, pues, idealmente tenemos que pues preguntar, ¿no? Tenemos que hacer test de la calidad, de la cantidad del sueño que tenemos en nuestros pacientes, porque también hemos visto que muchos pacientes, por ejemplo en adultos mayores, pues el consumo de ciertos fármacos, ¿no? Muchos de estos pacientes presentan insomnio, tienen consumo de ciertos fármacos que alteran o perpetúan estas anormalidades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, el uso de benzodiazepinas, que muchas veces la mayoría de los adultos que nosotros preguntamos a otros medios tienen consumo de benzodiazepinas, aunado que tengan algún trastorno respiratorio del dormir, pues perpetúa mayor periodo de apneas, ¿no? Dicen, es que duerme 10 horas, duerme bien, pero pues esas 10 horas prácticamente lo tenemos con obstrucciones constantes. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida en la vejez? Pues haciendo, digamos, hincapié en interrogatorio, en la calidad, en la cantidad, en las comorbilidades que ya presentan, y si estas comorbilidades pues se encuentran, digamos, con un control de manera adecuada, y en las otras detecciones que llevan o con hábitos del sueño, ¿no? Como veíamos al inicio, pues prácticamente el que tengamos una calidad de cantidad, pues es de los hábitos. Evitar el uso de pantallas, evitar el uso de estimulantes, diuréticos, ¿no? Muchos toman café o bebidas energetizantes, refrescos de cola antes de dormir, ¿no? Y las otras exposiciones, ¿no? La cama, si la habitación de una manera adecuada, la luz con la que cuentan, si tienen algún factor que les genere sonido, ¿no? O iluminación cerca de ellos, y que eso pues tenga como de cierto modo un disruptor de su calidad y su cantidad de sueño, porque de cierto modo van durmiendo un poco menos y las necesidades van variable, pero identificar aquellos factores para que tengamos unos hábitos de sueño adecuados en ellos. Excelente, muchas gracias. Cada vez que estamos hablando, creo que nos estamos identificando con nosotros mismos de ver sobre las características. Y bueno, Noemí también nos pregunta aquí en la plataforma: cuando tienen un ronquido, como si quisieran ahogarse, ¿es necesario realizar entonces el polisomnografía? ¿No? ¿Somnografía? Sí, muchos pacientes, digamos que tenemos lo que es el ronquido habitual, ¿no? Entonces es que presentan estos cambios de sonido en la vía aérea superior, y muchos pacientes es su principal queja. Entonces vemos que el ronquido tenemos presente en la población general, más sin embargo no siempre se está relacionado con la apnea, pero si tenemos pacientes que aunado al ronquido, que es la queja principal, tiene alteraciones metabólicas, obesidad, hipertensión, masculino, fuma, toma alcohol, algunas otras comorbilidades, pues son susceptibles de un estudio de sueño. E inicialmente, si también es la queja principal, pues tendríamos que descartar que dentro de esta colapso de la vía superior en relación al ronquido, pues no está en relación a una apnea, porque como vimos todos los cambios metabólicos a nivel cerebral, a nivel sistémico, de lo que nos puede generar la apnea, pues nos aumenta la mortalidad demasiado. Entonces sí, en relación al ronquido, pues tendríamos que hacer cuestionarios en relación a otras comorbilidades, a mediciones de cintura, de cuello en relación a los adultos, si es un paciente pediátrico, si tiene asma, si tiene alguna malformación. Por ejemplo, me dice, es ronquido, pero es un paciente con síndrome de Down. Idealmente, en algunos países, a todos los pacientes con síndrome de Down les hacen estudio de sueño, aunque no tuvieran síntomas, ¿no? Entonces, hay poblaciones también especiales que tendremos que considerar
en qué contexto se está presentando el ronquido, ¿no? Y aún así tenemos pacientes, no todos tenemos el modelo ideal, tenemos pacientes que no son obesos, no son hipertensos, tienen ronquido y aún así también tienen apnea obstructiva del sueño, que no tenemos que dejar a un lado a estos pacientes. Entonces, idealmente tenemos que ser susceptibles de un estudio de polisomnografía. Muchas gracias. Ahora también una pregunta muy interesante de María Isabel Mejía. Nos escribe, en adultos el uso del CPAP es el tratamiento principal e ideal, junto con valoración multidisciplinaria para comorbilidades que generalmente existen. Aproximadamente en cuánto tiempo de tratamiento podemos ver mejoras en relación con el sueño diurno. En estos pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos el tamizaje, la consulta externa, tenemos el estudio nocturno, que es la polisomnografía. Muchos de estos pacientes ya son susceptibles que durante el estudio nocturno se les coloque la mascarilla, ¿sí? Se les coloca la mascarilla, estudiamos en las primeras horas de la noche los eventos que van presentando los pacientes, digamos, en vivo, y en este registro de estos eventos se cumplen criterios para que sean candidatos al uso de CPAP. Prácticamente ya después de clasificarlo durante esa noche le estamos colocando el CPAP que ya se le avisó previamente al paciente y vamos titulando de manera manual y en vivo para reducir al índice lo mínimo posible de estos eventos respiratorios. Muchos de nuestros pacientes que nosotros realizamos cuestionarios antes de poner el equipo de la polisomnografía para estudio y posteriores, muchos de ellos al otro día prácticamente refieren que su calidad y su cantidad de sueño fue mejor que haber dormido en su casa, ¿sí? Entonces, estos pacientes que ya están titulados me dicen, pues con el puro estudio de sueño que me hice y me titularon en un CPAP, prácticamente esta semana ya sentía que no me quedaba dormido esperando el cambio de semáforo, o no me quedaba dormido en el metro, ¿no? Muchas veces presentan cambios inmediatos posterior a la titulación y nosotros los vamos vigilando. Les damos el equipo, las recomendaciones generales y prácticamente al mes vemos los cambios en el índice, en la saturación, en la calidad de vida y en relación a las parejas. Tenemos varias líneas de investigación. Muchas veces estos pacientes son susceptibles a que puedan cooperar en relación a cuestionarios, en su calidad de sueño, en su cantidad, y no solo de ellos, sino también de sus parejas. Entonces, prácticamente en algunos hemos visto que al mes ya tenemos estos cambios en relación a la calidad de la cantidad, y en caso, digamos, que no llegan a presentar en relación a la somnolencia, que no es el único indicador, pues habría que estudiar algunas otras causas de que tuvieran una somnolencia excesiva diurna. Muchas gracias. En Facebook, Oscar nos pregunta, ¿la apnea obstructiva aumenta la hemoglobina? Sí. Carla Murcia, en Facebook, nos pregunta, doctor, ¿qué tipo de cuestionarios aplican a los pacientes para saber si necesitan un estudio de polisomnografía? Es variable en las poblaciones que presentamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuestionarios como el Stop Bank, que van midiendo la obstrucción, el ronquido, el índice de masa, presión arterial, circunferencias, el cuello, ¿no? Que nos da cierto grado de riesgo en relación a estos pacientes. Hay cuestionarios, de hecho, diseñados para poblaciones especiales, como hay cuestionarios, por ejemplo, para niños con síndrome de Down, ¿no? Hay otros cuestionarios que van enfocados a los padres que tienen atención con los pacientes pediátricos, por ejemplo, el PSQ, ¿no? Va enfocado en preguntarle al padre si tiene el niño en relación, ha tenido cambio en la talla, alteraciones de somnolencia durante la escuela, que el maestro lo haya reportado, que interrumpa conversaciones, ¿no? Que si ronca, que sus actividades van cambiando. O sea, hay diferentes tipos de cuestionarios, o hay otros en relación a la somnolencia, ¿no? Entonces le preguntamos al paciente, cuando va conduciendo se queda dormido esperando el semáforo, cuando está leyendo se queda dormido, cuando está viendo la televisión se queda dormido, ha tenido algún accidente, ha chocado, si tiene alguna conversación o leyendo algún libro se queda dormido. Todos responden que todas las situaciones se han quedado dormidos. Entonces es otra clasificación para ver la somnolencia excesiva diurna, por ejemplo. Vamos enfocándonos en el tipo de paciente que tengamos y las características de ellos para enfocarnos en relación a los cuestionarios, que es una herramienta, como digamos, un tamizaje, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se establecen las recomendaciones del sueño? Las recomendaciones que tenemos que ver en la cantidad, ¿no? En la cantidad de horas, en la calidad y en los hábitos del sueño. Veíamos, por ejemplo,
el uso de estimulantes, de café, de líquidos antes de dormir, de las pantallas, ¿no? La mayoría, yo creo que si preguntamos del foro, pues ¿cuántos tienen una televisión en su habitación? Que no deberíamos de tener, ¿no? ¿Cuántos la vemos antes de dormir? O estamos trabajando en la laptop, en el celular, en las pantallas, ¿no? Que todos son luz artificial, que son estimulantes. Entonces, estas pantallas, estas luces, estos dispositivos electrónicos, pues nos van a tener un poco alertas antes de que podamos como tal conciliar el sueño, ¿no? El que tengamos consumo de líquidos, ciertas actividades estresoras, ¿no? Muchos de estos pacientes también, aunado comórbido con apnea, tienen insomnio, ¿no? Y mucho de este insomnio está en relación a depresión, ansiedad, algunas otras situaciones inquietantes que perpetúan también que no puedan dormir o uso de ciertos fármacos, ¿no? Entonces, el tener horarios regulares entre semana, en fin de semana, para estimular y ver la cantidad necesaria que tengamos que dormir y la calidad, las pantallas, que tengamos ciertas actividades relajantes también cuando tienen un poco de ansiedad o de estrés. Todas esas actividades, pues digamos, en los hábitos, que son como las reglas que nosotros tenemos, pues van encaminadas a mejorar la calidad y la cantidad de sueño, y pues se van logrando poco a poco. Hacer actividad física en la mañana, como la actividad física pues va reduciendo, ¿no? De cierto modo, y mejora nuestra calidad de sueño, la macroestructura, la alimentación, porque también el que no cenen o que tengan, digamos, una alimentación de ciertas cantidades o tipo durante la noche o antes de dormir, pues algunos perpetúan el reflujo, los cambios, los despertares, ¿no? Entonces, digamos que todos estos hábitos que se van implementando de una manera progresiva durante el sueño, pues nos van a dar una mejor relación para la cantidad y la cantidad que necesitamos. Excelente. Muchísimas gracias. Yo ya solamente tendré una pregunta, y es si le solicitaríamos a Bart Simpson una polisomnografía. De primera para él. Y tenemos el otro prototipo, ¿no? Tenemos a Homero con obesidad, con alcoholismo, ejercicio, entonces sería otro candidato ideal. Ahora con este pequeño chascarrillo, generalmente se comparten en familias, o podemos ver más de un caso en familias nucleares. En nuestra historia clínica que nosotros realizamos, tenemos en la parte de antecedentes, si tiene algún familiar con antecedente del trastorno durante el dormir, ¿no? O trastorno respiratorio en este caso. Entonces muchos de los pacientes dicen, sí, mi papá roncaba, mi mamá roncaba. Mucha de la parte de la anatomía de la vía aérea superior pues se va heredando, ¿no? Entonces vemos que tiene Mallampati 4 y el papá también es Mallampati 4. Lengua obstructiva, ¿no? Nariz pequeña. Entonces mucho de esto está en relación de que si nosotros tenemos algún trastorno respiratorio, seguramente escarbando un poco más dentro de nuestros antecedentes familiares, alguien más también comparte algún trastorno respiratorio del dormir. Pues bien, son todas las preguntas que nos han compartido. Le queremos agradecer mucho esta ponencia, y si le gustaría dar un mensaje a modo de cierre para esta sesión. Claro, con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Prácticamente mi mensaje y el mensaje de parte de nosotros que integramos el equipo de la Clínica Trastorno Sueño de la UNAM, pues es de que nosotros tenemos las puertas abiertas. Tenemos las puertas abiertas en relación si alguien tiene algún problema en relación durante el sueño, y el mensaje es de que el sueño pues es de vital importancia, ¿no? Para la regulación de todas nuestras actividades durante nuestra vida. Como mencionamos, 1/3 de nuestra vida pues la pasamos durmiendo, ¿no? Entonces que deberíamos de dar un poco más de difusión, de importancia a lo que es la calidad y la cantidad del sueño, ya que tener algún trastorno que no podamos identificar ni tratar, pues nos va a repercutir prácticamente en nuestra calidad de vida y al de nuestros familiares, ¿no? Entonces, demos la importancia a todos los médicos a interrogar en relación al sueño, a la cantidad y a los hábitos, como mencionaban, y ese sería nuestro mensaje. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Antonio, y a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Y también agradecemos a las más de 100 personas que han estado observando esta sesión en la liga de la plataforma y en Facebook. Y los invitamos a realizar la evaluación para que puedan tener su constancia después de esta excelente conversación. Agradecemos a las personas que nos siguieron desde Veracruz, Yucatán, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, y pues
Muchísimas gracias. Les recordamos que la evaluación se hace en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, y ahí podrán descargar su constancia. Pues de nuevo le agradecemos, doctor Juan Antonio, Gracias. y les agradecemos también a los participantes por su interés en esta sesión. Muchísimas gracias y hasta el siguiente mes. Los esperamos. Gracias. Gracias.